Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Más o menos ahí. Bien, mis hermanos, gracias al Señor que podemos estar aquí hoy una vez más en su casa. Gracias a Dios porque el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Mismo no está en el templo, sino ya está en nosotros. Nosotros somos su iglesia y nosotros somos lo que, como los sacerdotes del ayer, nosotros debemos guardar su pureza, debemos adorarle como ellos adoraban, y en nosotros cae toda responsabilidad. Claro, ustedes saben que si ellos entraban en el lugar santísimo con pecado, ¿qué pasaba allí? Se morían. Pero la misericordia de Dios es tan grande, mis hermanos, que nosotros pecamos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos templo de su Espíritu, y nosotros no morimos por su misericordia, por su gran bondad. Entonces, Dios me había puesto en mi corazón estudiar acerca de este pasaje que le voy a compartir. Yo diría, mis hermanos, que esto es como una serie de Netflix. Usted sabe que la serie de Netflix está la temporada 1 y ahí capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, hoy vamos a estudiar esta serie de estudios de los profetas, le he denominado así, estudiar el libro de Habacuc. Entonces vamos a Habacuc capítulo 1, todo falla menos Cristo. Yo preparé una diapositiva ahí, pero si no, vamos a iniciar así. Mis hermanos, yo he oído poco acerca de este profeta y yo dije, pero ven acá, ¿por qué? Déjame estudiarlo a ver si es que habla de desobediencia, o déjame estudiarlo a ver si es que habla sobre algo que no se debe tocar en la iglesia. Y me encontré de que no, mis hermanos, de que este es un libro que refleja el vivir cristiano, refleja la vida cristiana. Y a modo de introducción, antes de empezar con el estudio acerca del primer capítulo de este libro, que consta de 3 capítulos, es bueno ver lo siguiente. Cuando usted, ¿verdad?, ve una película, usted quiere que le comience la película, de si es de superhéroe, a ver cómo ese superhéroe obtuvo esos poderes, o como si es de historia de animales, ¿verdad? Usted quiere ver cuáles son las cualidades de los animales que se están presentando en esa película. Entonces, vamos a ver quién es el autor. Bueno, el autor de este libro es el mismo profeta Habacuc. Él relata valga la redundancia, los hechos que pasaron allí en su época, en el año 605 antes de Cristo, en el reinado de Joacim. Entonces, también hay que ver dónde podemos colocar a Habacuc, en qué libro, porque es que la Biblia, estaba pensando el otro día de que piense que usted está en una biblioteca. Piénselo en su mente. Ya está en la biblioteca, ¿verdad? Estamos en la biblioteca. Cuando usted entra, se da cuenta de que esa biblioteca está dividida por categorías. Está la categoría de historia, está la categoría de geografía, está la categoría cristiana. Cuando usted se acerca, ¿verdad?, a estas categorías, que es por pasillos, usted quiere entrar a la categoría de ¿qué? De la Biblia, de lo teológico, ver qué es lo que se encuentra allí. Pero cuando usted camina, ¿verdad?, y va allí y dobla en
en el pasillo de la Biblia, se encuentra que está llena de libros. Y está llena de libros del pastor MacArthur, del pastor Charles Riley, del pastor Charles Spurgeon. Entonces, así es la Biblia. La Biblia cuenta de 66 libros. Es la biblioteca más completa que tiene el ser humano. Cuenta de 63 libros y Dios los ha dividido por categorías. No lo ha puesto, mis hermanos, como relata. Usted no va a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Que Génesis, Moisés, ¿verdad? Salió con el pueblo de Israel en tal fecha, pero después de Moisés viene este profeta. No, usted no lo va a ver así. Porque la Biblia está dividida en Pentateuco. Luego vemos los libros históricos, luego los libros de poesía, los sapiensales, como le llaman, y luego los libros proféticos mayores y después los menores. Entonces, ¿dónde colocamos Habacuc? ¿Dónde lo colocamos? Bueno, antes de estudiar Habacuc, tenemos que ver entonces la división del pueblo de Israel. Si usted va a Primera de Reyes 11, se va a encontrar allí de que por qué se dividió el reino en dos. Primera de Samuel 11, 9 al 11 dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Si usted va al versículo 26, ahí le habla sobre un siervo, ¿verdad?, que tenía el rey Salomón, llamado Jeroboam. Y luego este va en el desierto y se encuentra con el profeta Ahías, con esta capa nueva, ¿verdad? Y el profeta Ahías rompe la capa en 12 pedazos. Los que conocen la historia saben. Rompe la capa en 12 pedazos y le entrega 10 a Jeroboam. ¿Qué quiere decir? Que voy a dividir el reino en 2. Reino del sur, reino del norte. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Y a Jeroboam Dios dio 10 tribus. Y a Roboam, ¿verdad?, dio a Judá y a Benjamín. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios que Dios no retarda sus promesas. Amén. Porque si ustedes se ve, Dios nunca rompe la línea mesiánica, porque es de Judá que nace el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Roboam era simiente de Salomón, era simiente de David, y tenía que ser así. Entonces, mis hermanos, luego de saber esto, que se dividió el reino en norte y sur, al norte estaba el reino de Israel, al sur el reino de Judá. Luego de saber esto, hubieron los siguientes reyes, que era un gráfico que quería mostrar aquí. Venían, ¿verdad?, el rey Acab, el rey Joacim, el rey Josías y muchos reyes más. Y el profeta Habacuc está profetizando en el 605 en el reinado de Joacim. Joacim era rey de la parte sur en el reino de Judá y el profeta estaba allí en Jerusalén. Entonces, vamos a Habacuc otra vez, Habacuc 1, del 1 al 4, para ver esto, qué ocasiona allí. Y mis hermanos, yo tengo mi Biblia rayada. Desde que yo empecé a estudiar Habacuc, mi Biblia estaba completamente rayada. ¿Por qué? Porque es un libro que muestra, como dije anteriormente, la vida cristiana. Es el andar cristiano. Vamos a orar para
que el Señor nos dé de su gracia y poder así tener un corazón para escuchar su palabra que le agrade a Él. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, Padre, gracias porque usted es misericordioso y clemente, lento para la ira, grandes misericordias. Gracias, mi Dios, porque dejas a tus siervos, Señor, estudiar tu palabra de forma tal de que vengan a tu iglesia a exponerla, mi Dios. Oh Señor, no somos dignos, pero usted lo ha querido así, Señor, te has complacido así en hacerlo, mi Dios, y gracias por esta tu iglesia. Perdónanos nuestros pecados, que tengamos oídos atentos y corazones abiertos a lo que tú nos quieres decir a través de este profeta, Señor. Gracias, Señor, por todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, dice así, Habacuc 1:4 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué podemos ver, hermanos, aquí? ¿Qué podemos usted ver allí en esos 4 versículos? Bueno, que el profeta está molesto con Dios. El profeta se está quejando, le adjudicaba la falta de obediencia del pueblo a la ausencia de la respuesta de parte de Dios. Da a entender, mis hermanos, entre comillas, que a Dios como que no le importaba a su pueblo, como que no le importaba el clamor del profeta. Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos presentamos ante Dios cuestionando sus propósitos, como hizo este profeta. Le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. El mismo relato que tuvo Adán, ¿verdad?, allí con el encuentro de nuestro Señor con Dios, ¿verdad?, que le dijo y le echó la culpa a su creador. No, tú y la mujer son los que me hicieron desobedecer. Eso no es causa, mis hermanos, de excusa. Es lo contrario si contrastamos la vida de aflicción de Job en su vida con la vida de aflicción del profeta Habacuc a nosotros mismos. Aunque a nosotros nunca nos llega a la mente el por qué nos ha pasado esto. Nunca, hermano. Yo nunca he visto un cristiano que diga: Señor, sí, me vino esto, Señor, porque lo que pasa es que usted, Señor, me dio castigo porque yo desobedecí. Nunca nos viene a la mente esto. Pero sí nos viene a la mente: Señor, pero ¿y por qué que usted me manda tantas aflicciones a mi vida? Y Señor, ¿y por qué que usted no me da lo que yo le estoy pidiendo? Mis hermanos, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y no debemos de cuestionarle. Romanos 9:20 dice más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, si Dios lo hace es porque no los merecemos. No merecemos la justicia de Dios. No merecemos. Si cuestionamos a Dios es porque nuestra confianza en Él no está en nosotros. Si lo cuestionamos es porque estamos ahogados en el afán. Cuando es Él quien nos dice a través de su Hijo Jesucristo en Mateo 6:31 y 32: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, y los gentiles somos nosotros, mis hermanos. Los gentiles somos nosotros, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Nosotros buscamos todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Vuestro Padre Celestial tiene en mente, mis hermanos, que ustedes
yo tengo necesidad de tales cosas. Pero muchas veces nosotros le oramos a Dios por nuestros deseos, no por lo que nosotros necesitamos. Y Dios en tu oración te da lo que tú necesitas, pero como tu corazón está enfocado en los deseos, dice: Señor, ¿por qué no me respondiste? Sí te respondió con lo que tú necesitabas. Entonces, mis hermanos, alegrémonos y pensemos que estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Porque Él no necesita, mis hermanos, de nosotros. No necesita nuestra adoración. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque no decayeron sus misericordias. Entonces, mis hermanos, ¿por qué cuestionas a Dios? ¿Por qué cuestionamos a Dios? Si somos nosotros que merecemos eso por nuestras desobediencias. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Nosotros pecamos, necesitamos ser destituidos, pero por su Hijo Jesucristo hallamos, ¿verdad?, perdón de pecados. Perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, ¿por qué cuestionamos a Dios? El profeta Habacuc cuestionó a Dios. Y miren, la misericordia de Dios es tan grande que no fulminó al profeta allí mismo. ¿Por qué me cuestionas? Es lo mismo que si usted es padre, ¿verdad?, y su hijo le va a cuestionar: ¿y por qué tú me pegas? Usted más le va a... Mira, muchacho, ¿cómo que tú me estás diciendo a mí? ¿Cómo que por qué yo te pego? Y usted, ¿verdad?, le pega, ¿verdad? Porque dice su palabra incluso que el padre a quien ama al hijo es el padre al quien corrige a su hijo. Entonces, Dios lo hace porque nos ama. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis hermanos, vemos en estos 4 versículos la queja del profeta, la queja de nosotros, la queja de nosotros. Entonces, sigamos. Esta vez 5:11 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeríais. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. No vamos a seguir leyendo por el tiempo, pero usted ve allí, mis hermanos, eso está hablando de los caldeos de Babilonia, de que iban a tomar. Entonces, ¿por qué he titulado este mensaje así? La respuesta inesperada. El profeta no esperaba una respuesta así. No esperaba. Cuestionaba a Dios en versos anteriores, como vimos. Entonces Dios decide responderle. Pero vemos que Dios no le responde a Habacuc con la respuesta que él esperaba. Dios no le respondió a Habacuc con una respuesta que él se deleitó escuchando. Cuando usted, ¿verdad?, el médico le dice allí: mire, que usted tiene tal enfermedad y a usted le queda 1 año, 2 años de vida. ¡Wow! No es esa respuesta que usted quiere escuchar. Usted quiere escuchar del médico: sí, usted está bien, váyase para su casa, que usted está bien. Pero si le dice: mire, que usted tiene tal enfermedad que no tiene cura, ¿cómo? Usted es una respuesta inesperada. Entonces, ¿cómo se torna eso a nosotros? Quizá Habacuc quería escuchar algo como que Dios ayudaría al pueblo a reestructurar su ley. El versículo 5 y 6 dice que en vez de ayudar al pueblo, Dios decide castigar con la justicia de un pueblo mucho más poderoso que él. Pero esta justicia de este pueblo no era de Dios, era humana. Era humana.
Entonces apliquemos esto a nuestra vida. Dios está castigando al pueblo que Él amaba por su desobediencia. Hermano, usted sabía que el castigo es un acto de amor. El castigo es un acto de amor, como dijimos ahorita. Proverbios 13:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Qué se le hacía, hermano, a aquel hijo que era desobediente? ¿Qué era lo que se le hacía? Se entregaba a los sacerdotes y se llevaba a apedrearlo. Entonces, el padre que no quiere a su hijo, en el Antiguo Testamento, muchacho, mira, haz lo que tú quieras. Pero si hace lo que, si el hijo hacía lo que él quería, el padre tenía la autoridad de llevarlo a los sacerdotes. Mire, este hijo es un hijo de rebeldía, de desobediencia. Ok, así procede, venga, a apedrearlo. Entonces, el que ama al hijo, ¿verdad?, lo castiga desde temprano. Es como pasa ahora. Si usted no quiere que su hijo nazca, ¿verdad?, o se crezca en la delincuencia del mundo, hermano, que está acabando, arropando, usted lo va a educar. ¿Por qué? Porque usted va a querer, usted ama a su hijo. Es por eso es que Dios quería castigar a su pueblo, porque estaba siendo desobediente a su ley. Es por eso que muchas veces Dios nos castiga por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Él nos castiga porque nos ama. Es porque no nos desprecia. Dios no nos desprecia. Él se complace en corregirnos, mis hermanos, pero lo hace porque nos ama. Dios es tan amoroso con nosotros que nos ha dejado su palabra para que seamos que más. Según de Timoteo 3, 16, 17. Las escrituras fueron dejadas para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, para que seamos perfectos es que Él nos corrige. Y aún si no podemos, mis hermanos, si no podemos con su escritura, ¿usted sabe lo que hace? No deja a su Espíritu Santo, porque Él sabe que no podemos solos. Él sabe que no podemos solos. Entonces, mis hermanos, y es tanto así que 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y no quedará también juntamente, mi hermano, con la tentación. ¿Y qué profesor hace eso? ¿Qué profesor hace eso? Bueno, el hermano James dijo por el grupito allí de los que estamos tomando historia de la iglesia. ¿Usted sabe lo que nos dijo? Viene tan fuerte el examen que voy a permitir libro abierto. Las pruebas de Dios no son difíciles porque constamos con un libro abierto. Amén. Ahora, de usted depende si tenerlo abierto, porque Dios tampoco obliga a nadie. Si la prueba es difícil para ti, abre el libro. Abre el libro. Si la prueba, ¿verdad?, si la tentación, tú no puedes con la tentación. Mira, ninguna tentación te ha sobrevenido que no sea humana. Así es. Y si Él lo dejó pasar, ¿verdad?, si Él dejó que Satanás te tentara allí, es porque Él sabe que tú puedes. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:3? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de temor, de poder. Hechos 1, ¿verdad? Allí, ¿verdad?, cuando que el Espíritu Santo iba a dar poder en Hechos 1:8. Y nos viene, mi hermano, la respuesta inesperada para nosotros de parte de Dios. Debemos gozarnos, de darle las gracias a Dios en todo. Esto es sinónimo, ¿usted sabe de qué? De humildad. Es sinónimo de que verdaderamente estoy arrepentido y de que merezco tal castigo porque lo hemos fallado, le hemos fallado. ¿Usted cree que si Adán no se hubiese arrepentido? Sí, Señor, mire,
yo soy el culpable, sí, porque Eva comió porque fue engañada, pero yo también, Señor, pequé voluntariamente. ¿Usted cree que Dios no le daría otra segunda oportunidad? Sí, mis hermanos, yo creo eso. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si Él nos prueba, es para que alcancemos un escalón más. Ahora, muchas veces, en vez de subir escalón, como que tenemos como una escalera eléctrica, pero de la que baja. Estamos montando el escalón que va hacia abajo. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque no cuestionamos a Dios. Cuestionamos sus obras. No nos gozamos, como dice Santiago 1, 2 y 3. Mis hermanos, gocémonos en la prueba, gocémonos en lo que Dios manda, porque es su voluntad. Amén. Romanos 12:1. Su voluntad es agradable y perfecta. Si usted sabe esto, debe aplicarlo a su vida. Amén. Habacuc 1, 2, 12 y 17 dice, hermanos: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Estas son las respuestas de Habacuc. La reacción de Habacuc sobre esta respuesta inesperada de Dios, que él no esperaba, porque era inesperada. Y miren allí: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. ¿Qué es allí, hermano? Eso es confianza ante Dios. Amén. El no moriremos allí es confianza ante Dios. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Hermano, el profeta está volviendo a su realidad, su comunión con Dios, ¿verdad? Su reacción, su pensamiento. ¿Qué es lo que ocasiona? Romanos 2, ¿verdad? El pensamiento, ¿verdad?, de los cristianos debe ser cambiado, porque Dios nos ha cambiado el pensamiento. Y sigue diciendo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hermano, ¿y el pueblo de Israel era justo? ¿El pueblo de Judá era justo? No era justo, porque estaban en su pecado. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc razonó, mis hermanos, que como Dios era santo, debía estar utilizando a Babilonia como instrumento de juicio, lo que da a entender de que parece que ha vuelto su pensamiento a la realidad. El verso 12, como decía ahorita, nos da la confianza que tenía el profeta pensar de la justicia de Dios. Él sabía que no iba a morir. No iba a morir. Dios nunca los había dejado solos. Isaías profetizó años antes. Isaías 41:10, lo que cantamos ahorita. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi. Habacuc sabía esto. Habacuc lo sabía, mis hermanos. Dios nunca los había dejado solos. Dios es Dios que los saca del pueblo de Egipto, los lleva al desierto. A pesar de la desobediencia del pueblo, en su amor le da alimento. Pero su justicia fue reflejada en los años de amplitud que tuvieron para llegar a la tierra prometida.
pero no lo dejó solo. No lo dejó solo, aunque ellos se hicieron, ¿verdad?, un becerro de oro para adorarlo. Dios no lo dejó solo. Habacuc sabía que Dios iba a obrar con justicia, pero también con misericordia. Amén. Mis hermanos, el pueblo merecía la muerte a causa del pecado. Nosotros merecemos la muerte a causa del pecado, lo cual era avasallador en aquel entonces. Preparando esto, me vinieron dos ocasiones en las que el rey David, así como Habacuc, reaccionó con humildad delante de Dios. La primera la encontramos en 2 de Samuel 12:13, pero no vamos a ir allí. Eso es cuando ya él peca con Betsabé, que le viene el profeta Natán. Y por su pecado, ¿qué él dice? No, yo necesito morir, necesito la muerte. Y el profeta Natán, ¿verdad?, le dice allí: Dios me ha dicho, no morirás. Misericordia, eso se llama misericordia y amor. Amén. Porque cuántos pecados no cometió el rey David. Era para ser fulminado ahí mismo, como nosotros. Pero Dios obró con misericordia. Y el segundo evento lo podemos encontrar en 2 de Samuel 24, cuando David censa al pueblo. ¿Qué le dice el profeta allí? Profeta Gad. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en su tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos ¿de quién? De Jehová, porque sus misericordias ¿son qué? Son muchas, mas no castiga, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él sabía que en manos de hombre el hombre se olvida. Es mejor caer en manos de Dios, porque Dios se acuerda, porque es misericordioso. Entonces, así mismo Habacuc decía y refleja aquí en el verso 12 de que: Señor, usted puede mandar justicia, pero no moriremos por tu misericordia. No moriremos porque tú nos amas. ¿Qué será de nosotros, mis hermanos? ¿Qué será de ti, de mí? Este capítulo, mis hermanos, capítulo 1 de Habacuc, sin duda refleja la vida del cristiano. A medida que corre la carrera de la fe, muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros en las pruebas a las que somos sometidos día a día. Llegamos a caer en el error de cuestionar a Dios, así como el propio Habacuc hizo. Al principio, por no entender los propósitos de Dios, a pesar de su insolencia, vemos aún la misericordia, la respuesta de Dios. Mis hermanos, la respuesta de Dios es misericordia. Amén. Porque Dios podía dejarlo sin respuesta. Y es lo que necesitamos hoy en día, es lo que nos merecemos hoy en día. Que Dios no nos oiga. Pero dice la palabra de Dios que Él pone su oído para escuchar las oraciones de los justos. Hermanos, ¿somos justos cuando también pecamos? La respuesta, mi hermano, que Dios muchas veces nos da, no es la respuesta que deseamos, pero sí la que necesitamos para crecer y mejorar en nuestra vida cristiana. Si Dios te deja allí, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Dios lo entregó a una mente reprobada. Eso es lo que debería pasar con nosotros. Llegar a tal que tengamos una mente reprobada. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado. Pero tenemos la palabra de Dios, la guía, la brújula
el mapa para que podamos regresar al camino. Y usted sabe, cuando usted regresa al camino, Dios no le echa un boche. Dios hace como aquel buen pastor que venda la herida de la oveja. Eso es lo que hace nuestro Dios. Por su misericordia, por su amor. Entonces, mis hermanos, por eso es. ¿Has tenido tú una respuesta inesperada de Dios? ¿Has tenido tú una respuesta así como el profeta Habacuc? Di gracias a Dios. Gracias, mi Dios, que lo haces para que yo crezca, para que yo mejore en mi vida espiritual. Vamos a orar. Y Dios, gracias porque usted se complace en dejarnos estos bellos libros, esta bella historia, para que nosotros podamos reflejar nuestras vidas, desechar lo malo y tomar lo bueno. Oh Señor, perdona nuestras quejas cuando vienen pruebas, cuando vienen, verdad, dificultades. Todo lo haces con tu justicia para que el amor tuyo sea reflejado en nosotros, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos mejorar. Gracias por tu palabra, porque es brújula, es guía, es mapa, Señor, para que nosotros podamos enderezar nuestras sendas. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque sin Él no hubiese perdón de pecados. Oh Señor, gracias aún por esta tu iglesia. Oh Señor, que podamos crecer este año, Señor, y los años que vienen, mi Dios. Que podamos tener sumo gozo cuando nos hallemos en aflicciones, como decía el Santiago 1. Gracias, mi Dios, por todo esto te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús.